Bien, vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo. Les voy a invitar, queridos hermanos, tome su Biblia. Vamos a participar de la bendición de leer la palabra de Dios y vamos a hacerlo allí en Primera Epístola a los Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 9, y vamos a leer eh, a partir del versículo 16. Primera de Corintios 9, 16. Vamos a leer en esta mañana la palabra del Señor Jesucristo. Hoy es un día misionero. Cada uno de nosotros tenemos pues ese mandato de que nos ha dejado el Señor Jesucristo, que es de ir por todo el mundo, de predicar el evangelio a toda criatura. Así que vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor en esta mañana. Dice Primera de Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bien, vemos en esta mañana que aquí dice pues el apóstol que el anunciar el evangelio para él es simplemente, digámoslo así, como cumplir con ese mandamiento, con esa ordenanza que el Señor Jesucristo le había dado. Y él dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Este es un mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó y este evangelio de salvación tenemos que anunciarlo porque es para toda persona, es para toda criatura. No importa el estrato social, el estrato socioeconómico, sociocultural, la salvación es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y eso lo podemos vivenciar allí en la palabra, en el Santo Evangelio contado según San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. Vamos a leer allí el versículo 1 al versículo 3. Vamos a leer primeramente San Juan capítulo 3, verso 1. Dice la historia Jesús y Nicodemo. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Mire que aquí vemos en este pasaje que Nicodemo era un hombre muy intelectual. Nicodemo era un hombre eh, con mucho conocimiento, tanto así que también tenía conocimiento de la palabra de Dios, tenía conocimiento de las escrituras, porque le dice a Jesús, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. O sea que él conocía, él tenía bases de las escrituras, pero a pesar de ese conocimiento, a pesar de esa, digámosle, esa conocimiento espiritual, material, ¿sí? El Señor Jesús ve que a él le falta el conocimiento espiritual y entonces él le dice, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Y vemos en el versículo siguiente, el verso 4 al verso 6, que a pesar de que tenía ese conocimiento secular, ese conocimiento aquí le faltaba conocer a Dios. Y dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Mire que no conocía de lo que Jesús le estaba hablando, no entendía este evangelio. Por eso es que es necesario que nosotros anunciemos esta palabra
porque a pesar de que los hombres puedan tener mucho conocimiento secular, les falta el conocimiento divino, que es la palabra de Dios que viene por revelación. Y entonces Jesús le sigue diciendo, le dice, verso 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Bendito es el nombre del Señor. Aquí ya Jesús empieza a explicarle a Nicodemo la esencia del Evangelio. Jesús le dice que debe nacer de nuevo, pero que no es nacer físicamente, sino nacer espiritualmente. Un nacimiento que lo da simplemente el aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador, el bautizarse en su nombre, bendito sea el nombre de Jesús. Por él le dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el verso 9, saltamos un poco al verso 9, dice, Nicodemo responde nuevamente, le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Mire que con todo ese conocimiento secular, aún tenía dudas. ¿Cómo así? ¿Cómo puede un hombre nacer del Espíritu? Entonces Jesús le responde, verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que puede ser un abogado, un médico, un doctor, pero si la palabra del Señor no se la revela, pues no tendrá ese conocimiento espiritual. Así que mi querido hermano, tenemos una responsabilidad muy grande. Y por eso decía al principio, es que la palabra del Señor Jesucristo es para toda la raza humana, no importa la condición socioeconómica, no importa el estrato sociocultural, no importa la capacidad económica de las personas, porque es que la Biblia nos aclara que ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo pero pierde su alma? Eso quiere decir que el dinero no compra la salvación. El tener dinero, el tener estudios, eso no significa que la persona ya es salva. La persona necesita conocer al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Así que por eso el apóstol tuvo que decir, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Y allí en el capítulo 3 de este mismo libro de San Juan, versículo 16, saltamos un poco al verso 16, nos dice la palabra del Señor Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y dice el verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cuál es la condenación entonces para aquellos que dicen, no, es que Dios es muy bueno y un Dios tan bueno pues no va a condenar a este mundo? Mire, querido amigo, que no es que Dios condene al mundo. Aquí dice muy claro el verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. O sea que el hombre se condena es porque quiere, porque no acepta al Señor como su Salvador. No es que Dios haya venido a condenar a este mundo. Dios, aquí la palabra dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero lo que pasa es que el Señor Jesús le ofrece al hombre la salvación, pero el hombre decide seguir por su camino y hacer caso omiso y da la espalda a la salvación que el Señor le ofrece. Así sí que, querido hermano, nosotros tenemos esta necesidad, tenemos
esta comisión de anunciar el evangelio, de anunciar esta palabra, porque hay muchos que se pierden día a día en medio de toda esta pandemia, en medio de toda esta zozobra que el mundo vive actualmente, en medio de toda esta situación que vivimos, incluso en nuestro municipio. Diariamente hay personas que pasan a la eternidad sin la salvación, sin el conocimiento de Dios. ¿Y nosotros qué estamos haciendo entonces? Nosotros tenemos la salvación, tenemos la palabra profética más segura. Dice la Biblia que Dios nos hizo sal de la tierra, que Dios nos hizo luz del mundo, pero la luz hay que usarla. Cuando usted está en su casa y llega la noche, llega la oscuridad, usted enciende la luz. Usted enciende la luz para poder divisar, para poder terminar de realizar sus labores cotidianas. Simplemente ya al momento en que uno se duerme es donde uno apaga la luz para quedar todo en oscuridad. Pero nosotros no somos de los que duermen. Nosotros no somos de los que se pierden, dice la Biblia, sino de los que perseveramos. Así que también nosotros debemos propender por salvar nuestra familia, por salvar nuestros amigos, por salvar a nuestros vecinos, porque tenemos ese mensaje de salvación. Bendito es el nombre de Jesús. Dice allí en primera epístola de Juan, el capítulo 1, el versículo 8 y verso 9, dice para ti, amigo, que me escuchas en esta mañana, tú que dices de pronto, no, pero es que yo no he pecado, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo pues simplemente no necesito congregarme en ninguna iglesia, pero yo hago obras de caridad, yo soy buen vecino, soy buen esposo, soy buen hijo. ¿Tú qué te justificas? Dice aquí la palabra del Señor, verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y libramos de toda maldad. Y el verso 10 lo confirma, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, a Jesucristo, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, querido amigo, todos somos pecadores. Todos somos pecadores, hemos pecado, todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Y lo mostramos por la Biblia. Allí en Romanos dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aquí la Biblia lo encierra a todos, porque dice la palabra que Dios miró desde los cielos a la tierra a ver si había un hombre, aún uno, que hiciera el bien, y no halló ninguno. Entonces Él vino a morir para salvar esta raza humana. Y nos encargó a nosotros este evangelio de la reconciliación. Así es que, querido hermano, querido amigo, necesitamos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Y entonces, si somos pecadores, podrás decir tú, ¿qué podemos hacer? Pues dice la palabra del Señor, entre tantos versos que hay, que son la solución, encontramos allí en Proverbios, capítulo 28, el versículo 13, podemos leer la palabra del Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero aquí está, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que, querido amigo, si tú en esta mañana reconoces a Jesucristo,
reconoces que has pecado, pero que en Jesús hay solución, hay salvación, que Él murió en la cruz del Calvario, que Él derramó su sangre por tus pecados y los míos. Si tú vienes a Él arrepentido de corazón, le confiesas tu pecado y te apartas, dejas esa manera de vivir, así como dice la Biblia, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Si tú te apartas, dice la Biblia, que el Señor Jesucristo tendrá misericordia, así como ha tenido misericordia de todos nosotros. Este grupo de hermanos que nos congregamos, que seguimos al Señor Jesús, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, un día anduvimos en una condición similar a la tuya, querido amigo. Un día andábamos sin Cristo, sin esperanza. Tal vez quizás muchos también nos justificábamos diciendo, no, pero es que yo soy buen esposo, buen hijo, buen padre. Bueno, nos creíamos los más buenones, dicen por ahí, pero el Señor Jesús tuvo misericordia de nosotros, se reveló a nuestro corazón y su palabra transformó nuestras vidas. Le aceptamos a Él como nuestro Salvador y hoy podemos decir que somos salvos y que estamos esperando a este Dios que ha prometido volver y que está a las puertas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué entonces Dios está dispuesto a perdonar a aquel que confiesa su pecado y se aparta de él? Lo encontramos allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, un verso muy conocido de los lectores de la Biblia. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si éramos pecadores y Cristo murió por nosotros, fue por amor a la raza humana, por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, querido amigo. El Señor nos ha amado tanto que Cristo derramó su sangre gota a gota. No le importó el sufrimiento, padeció en la cruz por tus pecados y por los míos, los enclavó en la cruz y nos dio la libertad. Él pagó por la deuda, Él pagó por la culpa, Él pagó por ese pecado que tú y yo habíamos cometido para hacernos inocentes. Así como cuando un reo es juzgado, llega el juez y empieza a leer la sentencia. Y en muchas ocasiones a las personas les ponen una fianza, pero cuando llega alguien, algún familiar o algún desconocido puede ser, y paga esa fianza, esa persona queda libre. Entonces tendrán que decirle, tú ya eres libre porque tu fianza fue pagada. Fulano vino y pagó lo que tú debías. Así el Señor Jesucristo vino y pagó por nuestras culpas, pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados y nos ha libertado. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Querido amigo, solamente en Jesucristo está la salvación. No hay otro camino. No podemos decirte que si tú quizás haciendo una cierta oración o quizás haciendo algunas obras de caridad puedes ser salvo. No podemos decirte eso porque estaríamos mintiéndote, porque la Biblia claramente nos dice que solamente en Jesucristo está la salvación. Es por eso que en esta mañana te estamos presentando la solución al problema de tu pecado. Es por eso que en esta mañana te estamos presentando a Jesucristo como tu Salvador personal. No podemos presentarte otro porque no hay otro camino. No hay otra esperanza para el ser humano. No hay otra solución. En Hechos capítulo 4, versículo 12,
lo encontramos. Hechos 4:12, la Biblia es clara diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces Jesucristo es la única esperanza que el hombre tiene, querido amigo. Jesucristo es la única esperanza de salvación para el ser humano. No hay otro camino, en ningún otro hay salvación. Si tú deseas ser salvo, te presento a Jesucristo. Debes aceptarlo a Él como tu único y suficiente Salvador. Debes venir a Él arrepentido de corazón. Debes buscar su rostro, reconocer que has pecado, confesarle a Él tu pecado, arrepentirse en el nombre de Jesús, bautizarse en su nombre y apartarse de esa antigua manera de vivir y perseverar fielmente, porque en ningún otro hay salvación. Y dice la palabra que solamente el que persevere hasta el fin, solo el que persevere hasta el final, querido amigo, este será salvo. Así que en esta mañana te entrego la solución. Aún la muerte tiene solución. Hay muchas personas que dicen que esta situación de este virus tiene la humanidad en jaque. Sí, es cierto, pero tenemos una salida y es Jesucristo. Sí, segunda de Crónicas 7:14 también dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Pero mire, amigo, mire lo importante: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Así que no simplemente es decir, Dios mío, ayúdame, Dios mío, quita esto, Dios mío, esto y lo otro. Usted debe hacer frutos dignos de arrepentimiento. Usted debe convertirse de esa manera de vivir, dejar ese camino que llevaba y seguir a Jesucristo, que es la esperanza.